Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Tú al humilde levantarás, al débil tu fuerza le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree lo apartas tú, para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos
nos llamas hacia la cruz, nos llamas, nos llamas, nos llamas hacia la cruz. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
gracias, Señor, en la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor, en la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Oh, cuán sublime es tu gracia, Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor, en la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida,
te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad.
bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, ahora en este día. Sí, Señor, lo decimos todos. Estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico.
con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy buenas noches con todos ustedes, amados hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo, guardando y prosperando. Saludo cariñoso pues para todos los que están conectados en esta hora para poder recibir la gloriosa palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y bueno, estamos como cada jueves haciendo un estudio del capítulo 13 de San Marcos. Estamos tratando de comprender estos temas que tienen que ver con la profecía de los tiempos finales. Hoy día nos toca la parte 8 del capítulo 13 de San Marcos, aunque en realidad estamos haciendo un estudio de Apocalipsis para poder desentrañar los misterios de las cosas que vienen. Gloria a Dios, porque aquí lo que queremos en este capítulo 13 es aprovechar para dar un mensaje sobre los tiempos finales también para el pueblo de Dios. Así que, amados, gloria a Cristo, que el Señor pues me lo siga guardando. Vamos a orar, vamos a pedir al Todopoderoso que su Espíritu Santo sea derramado, que nos dé ojos para ver, ¿ok? Amadísimo Jesús, te agradecemos, Padre mío, tu misericordia, tu amor, que en esta hora estás allí con tu pueblo que está conectado conmigo aquí. Mientras ministramos esta palabra poderosa, gloriosa, Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo sea derramado para sanidad, redención, liberación, santificación. Que tu Espíritu Santo nos llene para ganar almas. Que tu Espíritu Santo nos dé en esta hora ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, Padre. Gracias, recibimos por la fe tu palabra. Dame mucha revelación, mucha sabiduría, mucho temor de Dios para compartirla. Agradecidos de antemano por este tema profético que es necesario que tu pueblo sepa, entienda y comprenda, Señor. Te damos gracias en el glorioso y precioso nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El jueves pasado, amados, me tocó ministrarles acerca de un tema tan complicado sobre lo que estamos hablando de la persecución de los tiempos finales. Y el jueves pasado lo que tratamos nosotros de demostrar con la Escritura es de que antes de que comience la persecución a la iglesia, primero va a haber una persecución contra el pueblo judío. ¿Se acuerdan? Que esa persecución contra el pueblo judío va a durar, ¿se acuerdan? Tiempo, si la mitad de un tiempo, o 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio. ¿Se acuerdan? Entonces, hoy día lo vamos a reforzar, hoy día vamos a tocar nuevamente ese tema, así que solamente quería darles esta pequeña introducción. Y lo que queríamos demostrar también es pues, que en los tiempos finales el planeta Tierra va a entrar en un proceso de demonización como nunca antes se ha visto. Que espíritus inmundos tanto de los aires como de los abismos van a salir a endemoniar a la gente y la verdad ninguno de nosotros tiene aún idea de lo que viene. Por eso la conclusión final que siempre damos es esta: hay que consagrarnos, hay que pedir perdón, hay que buscar a Dios, tenemos que llenarnos de la Biblia, llenarnos del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no va a ser posible salir adelante en lo que viene. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, versículos 1 y 2. En realidad el mensaje de hoy es la continuación del mensaje pasado, es una confirmación del tema de la persecución del pueblo judío primero y luego la persecución contra la iglesia. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Gloria a Dios. Te hace recordar ya algo de lo que hemos estado viendo. Mira lo que dice. Y ellos, ¿quiénes? Los gentiles, los impíos, los paganos, hollarán. Hollar significa pisotear. Hollarán, pisotearán la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén.
¿Por cuánto tiempo? 42 meses, ¿se da cuenta? Y es lo mismo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que el dragón fue a perseguir a la mujer y la mujer huyó al desierto para que la sustenten por tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 días, o 42 meses? 42 meses es 1260 días. 42 por 3, ¿cuánto es 42 por 3? 1260. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? 42 por 30, perdón, 1260. Entonces, ahí tenemos, pues, hermano, yo diría que el título del mensaje del día de hoy el título de este mensaje va a ser: ¿qué va a pasar con el antiguo pacto y con el nuevo pacto en los tiempos del fin? Usted sabe que hay un antiguo pacto, que es la gente que vive bajo la ley de Moisés, que es el pueblo hebreo, el pueblo judío, y hay un nuevo pacto que somos todos los que somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, que hemos creído en Jesús, su sangre nos limpia y tenemos un pacto con Dios por medio de Cristo y de su sangre, ¿no? Entonces son dos pactos. ¿Qué va a pasar? Gloria a Dios. Entonces hoy día solamente vamos a enfocarnos en los versículos 1 y 2 del capítulo 11. El próximo jueves vamos a escudriñar de los versículos 3 en adelante, ¿ya? Gloria a Dios. ¿Qué está sucediendo con estos dos pactos, no? Los dos pactos en los tiempos finales. A ver, ¿qué pasará con los cristianos y con los judíos en los tiempos finales? Es la pregunta. Acá también se nos revela. Ya lo hemos visto en el capítulo 12 la semana pasada, pero ahora vamos a ver en Apocalipsis 11:1, Dios nos da una revelación. Aquí nos está diciendo en estos dos versículos, en el versículo 1 de Apocalipsis 11:1 nos está revelando qué es lo que va a pasar con la iglesia. Y en el versículo 2, Apocalipsis 11:2, nos va a decir qué va a pasar con el pueblo judío. Miren ustedes acá. Apocalipsis 11:1. Entonces vamos a releer para que podamos ir explicando todos estos simbolismos que son tan maravillosos. Y te digo de plano, una vez más, ninguna profecía es de interpretación privada. Tú te vas a dar cuenta que todo lo que voy a decir acá tiene su explicación en la misma Biblia. O sea, nada va a ser una interpretación antojadiza. Y si en algún momento, repito, te voy a dar una idea que es lo que yo considero, te lo voy a decir, es mi opinión personal. Gloria a Dios. Porque hay que predicar con el temor de Dios. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Una caña, una vara de medir, sí, tenía unas medidas, unos simbolismos que te daban tamaño, ¿verdad? Dimensión. Y se me dijo, levántate, esto le pasó a Juan, al escritor de Apocalipsis, ¿no? Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Lo primero que cosa le dice, mide tres cosas, el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, ¿no? El templo de Dios y el altar y a los que adoran. Es decir, mídeme gente, mídeme el altar y mídeme el templo. Si usted, amado hermano, se va a dar cuenta que estas tres cosas, el templo, el altar y los que adoran, básicamente se refiere a lo mismo. Se refiere a gente en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento ya no hay un templo en una ciudad específica como Jerusalén, a donde tenemos que ir 3 veces al año. No, ahora el templo de Dios, ahora el altar, ahora los que adoran en él, todo es una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, el templo en Israel, para poder comprender qué significa esto, el templo de Israel, incluso del diseño de Moisés, guardaba esta forma. El templo de Salomón también, básicamente la misma forma, ¿verdad? Porque Moisés erigió un tabernáculo de pieles, telas, etc. Pero Salomón edificó uno con piedra, oro, que guardaba las mismas dimensiones. Entonces, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran las partes de este templo, de este tabernáculo? La primera parte, que es la parte externa, obviamente todo el templo estaba rodeado de una muralla, era como una fortaleza, ¿no? En los días de Salomón, por ejemplo. Todo el templo, todo lo que tenía que ver con el templo era como una fortaleza
con un portón, era como literalmente una fortaleza con almenas y todo el tema, ¿no? En el patio exterior, en la parte externa, es donde la gente común, la gente, ¿cómo se puede decir? Los no levitas, los no sacerdotes, los que no eran ni levitas ni sacerdotes, ahí ellos oraban mientras se ofrecían los sacrificios y mientras se ofrecía el incienso y mientras los sacerdotes hacían su parte, ahí en el patio exterior la gente estaba orando, ¿ya? Ellos nunca entraban a la parte interna. Entonces, este es el patio exterior que rodeaba prácticamente todo el templo. Había un pórtico, un portón, que separaba el patio exterior de un patio interior. Hay otro patio más chiquito que era llamado el patio de los sacerdotes, que también estaba al aire libre, ¿me entiendes? Pero atrás hay una puerta y detrás de la puerta está la gente común, los laicos están orando. Entonces, en ese segundo patio interior, ahí estaba el altar de los sacrificios, ¿verdad? Ahí estaba esa pequeña piscina de bronce donde se bañaban los sacerdotes antes de poder ministrar. Entonces, ese segundo patio más pequeño, donde estaba el altar de los sacrificios, era llamado el patio de los sacerdotes. Ahí solo entraban sacerdotes y levitas para presentar las ofrendas, los animalitos, los corderitos, los granos, la flor de harina, etc. Lo que vayas a presentar, tú se lo dabas al sacerdote. En el antiguo pacto, ellos entraban al patio de los sacerdotes, nadie más podía entrar, ¿correcto? Ahora, ese patio de los sacerdotes, ahí dentro de ese patio de los sacerdotes, había ya una edificación que tenía 2 cámaras, ¿verdad? Abriendo la primera puerta, había una primera cámara que era más grande, que era llamada el lugar santo. Y en ese lugar santo, que ya estaba cubierto el techo, ¿verdad? Son 2 cámaras dentro de esta edificación. En el lugar santo estaba, ¿se acuerdan? El altar del incienso, que tenía que estar ese incienso prendido todo el día y toda la noche estaba prendido. Los panes de la proposición, que en realidad, como yo les he explicado, son el altar de los panes, ¿no? La mesita de los panes en realidad, que en realidad no es panes de la proposición, sino panes de la presencia. El nombre verdadero es panes de la presencia, no de la proposición, como dice nuestra Biblia a veces, ¿no? Y también estaba el famoso candelabro de 6 bracitos, ¿verdad? Que tenían 7 bracitos con 7 llamas, que representan los 7 espíritus de Dios. Y luego de este candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición, son 3 cosas que habían en el lugar santo. Allí entraban los sacerdotes de manera continua a cambiar los panes, a encender el incienso, a echar aceite a las lámparas, ¿verdad? Había una cortina muy gruesa, dicen que esa cortina tenía como 10 centímetros, así he escuchado, no sé si será cierto, pues 10 centímetros, era un cortinón difícil de atravesar. Y detrás de esa cortina llamada el velo estaba el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, que obviamente representa pues la presencia de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces ya lo tienen claro, ¿no? Patio exterior, una puerta, patio de los sacerdotes más chiquito, el altar donde se hacían los sacrificios, había una edificación donde estaba el lugar santo primero y detrás del velo de una tremenda cortina el lugar santísimo. Al lugar santo, decíamos, entraban continuamente los sacerdotes, como te digo, a cambiar los panes, a prender el incienso, echar aceite a las lámparas, pero al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, es decir, un solo hombre que era llamado por Dios, una vez al año nada más entraba al lugar santísimo para ofrecer oración e intercesión por el pueblo, ¿verdad? Él entraba para interceder. Gloria a Dios. Entonces, básicamente esa es la disposición del templo. Notemos que en el patio exterior, el patio más externo que estaba rodeado por las murallas, ahí cuando entraban los sacerdotes a prender el incienso, a ofrecer los sacrificios, ellos ni siquiera veían cómo sacrificaban tu animal. Ahora tú tenías que tener fe, por decirlo así, porque estaba detrás de un portón.
Tú entregabas tus ovejas, tus cabritos, tus cosas y se lo dabas al sacerdote y tú tenías que creer que ahí el sacerdote estaba sacrificando tu animal. Yo me imagino que siempre fueron los sacerdotes gente decente y honesta, pero tú tenías que creer que todas tus ofrendas pasaban por ese altar como una ofrenda de olor grato a los ojos de Dios. Pero tú no podías ver ni siquiera el patio de los sacerdotes, no se podía ni siquiera ver eso, estaba prohibido. Entonces, la pregunta es, habiéndote ya explicado esto, lo que es la forma como era el templo, pregunto, ¿por qué tenía que medir Dios su templo, el templo? ¿A qué templo se está refiriendo acá? ¿Por qué Dios tiene que medir el templo? Tiene que medir el altar y tiene que medir a los que adoran en ese altar, ¿verdad? ¿Por qué Dios tiene que medirlos? Obviamente tú quieres medir algo para saber qué medidas tiene. Puede parecer redundante, ¿verdad? La palabra altar, por si acaso, miren qué nombre curioso. En hebreo la palabra altar, nosotros decimos altar, qué bonito, ¿no? Haz de mi vida un altar, cantamos, pero la palabra altar del hebreo, ¿sabe lo que significa? El lugar de la matanza. Así significa literalmente. Lugar de la matanza. ¿Por qué? Porque sobre el altar, ¿qué pasaba con los animalitos? Ahí los mataban, ahí se derramaba la sangre. El altar era una especie de mesa de bronce, cubierta con bronce, pero que tenía, pues, estaba repleta de la sangre. Ustedes saben que la sangre se pega. Ahora, ese altar definitivamente olía, pues, a muerte, literalmente, ¿verdad? Desde el punto de vista natural, aunque la Biblia dice que cuando los hebreos ponían ahí un sacrificio era olor grato para Dios. Entonces, ¿cómo algo que huele tan feo en lo natural puede oler grato delante del Todopoderoso? Eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo, mídeme el templo, mídeme el lugar de la matanza y mídeme a los que adoran, a la gente que adora en ese altar. Esto nos habla, mídeme, habla de una evaluación divina, ¿verdad que sí? Habla de una evaluación. ¿Por qué? Porque el templo, hermanos amados, en principio, cuando el libro de Apocalipsis fue revelado, prácticamente ya no existía templo, ya no existía sacrificio, porque prácticamente ya Israel había sido arrasada por los romanos. Sin embargo, ¿a qué templo se refiere entonces Dios? Si Jerusalén había sido arrasada, ¿a qué templo se refiere el Señor? Mire lo que dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Miren ustedes, es una evaluación divina, sí. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, miren, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren esto, medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué cosa quiere el Padre? Que lleguemos ¿a dónde? A un varón perfecto, que es que la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando hablamos de estatura, de medida, estamos hablando de tu estatura espiritual, porque estamos hablando de la estatura de la plenitud de Cristo, no de la estatura física. Cristo habrá medido 1,75, 1,80, no lo sabemos. No se sabe la estatura de Jesús física. Sin embargo, acá cuando nos habla la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quiere decir la medida de la estatura de la llenura, de la unción, de la santidad de Cristo. Entonces, esta medida nos habla del nivel de santidad. La medida de la estatura nos habla de la medida de gracia, de humildad y de santidad. Por eso dice, mide el templo y el altar y mídeme a los que adoran. Como decir, quiero saber cuál es la estatura espiritual del templo, del altar y de los que adoran en él. Si analizamos y vemos bien, amados hermanos, si analizamos bien esto, tanto el templo como el altar, como los que adoran en él, son la misma cosa. Las tres son la misma cosa, como vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. Estamos diciendo esto porque ahorita no hay templo físico en el mundo, no existe. Pero sí hay un templo divino y espiritual que es ¿quién? ¿Quién es el templo de Dios hoy? La iglesia.
Mire lo que dice Efesios 2:19. Entonces, la iglesia, ¿quién es la iglesia? El conjunto de creyentes. Mira, Efesios 2:19, ¿qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, gloria a Cristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra del ángulo. Estamos siendo edificados. ¿Qué es el 21? En quien todo el edificio, está hablando de un edificio, la piedra angular es Cristo, bien coordinado, va creciendo. Este edificio crece para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo? ¿Quién es este templo santo? Este edificio. ¿Quién es? Es la iglesia, es la familia de Dios. La familia de Dios, el cuerpo de Cristo, es este templo santo. Entonces, el templo de Cristo, que es el templo de Dios, que es la iglesia, que es la familia de Dios, es un templo que dice que ¿qué? Que va creciendo. Este templo todavía está creciendo, es decir, está tomando nuevas dimensiones, ¿verdad? Está tomando nuevas alturas, nuevas estaturas. Entonces, es por eso que Dios mandó a medirlo. Es como decir, mídemelo porque es necesario que tú sepas, porque Dios sabe cuál es la estatura del templo. Pero Dios quería que Juan sepa. Juan mide el templo, mídelo para que sepas si realmente ya alcanzó la dimensión que debe de tener, es decir, si ya llegó a la madurez, si ya tiene la plenitud necesaria para lo que viene. O sea, Dios está diciéndole a Juan que analice, que mida el templo. ¿Qué es el templo? La familia de Dios, el edificio de Dios, el cuerpo de Cristo, o la iglesia, o la familia de creyentes. Gloria a Dios. Entonces, por eso que Dios mandó medir. Para que Juan sepa y vea y nos revele también a nosotros que en los tiempos finales, Dios, ¿qué cosa está buscando Dios? Que la iglesia tenga una determinada estatura de madurez espiritual, de unción, de ministerio, de oración, de consagración. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por eso mandó medir. Entonces, el templo de Dios hoy, que es un templo compuesto por gente, todos nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas, dice el apóstol Pedro, ¿no? Vosotros como piedras vivas, sed edificados, ¿verdad? Te lo voy a buscar ahorita, ¿ya? O sea, yo creo que es bueno que sepas. Mira lo que dice también el apóstol Pedro, ¿ya? Piedras. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Vosotros también, mira, como piedras vivas, somos piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas. Entonces, este templo de hoy, el templo que está construyendo y levantando Cristo, que Él es la piedra angular, es un templo compuesto por gente. Entonces, Dios va a decir a Juan, Juan, mídelo, le dice, ¿no? Quiero que veas la estatura y quiero que mi pueblo sepa que yo estoy esperando que llegue a un nivel, estoy esperando que llegue a una estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es el altar? ¿Qué dijimos que es el altar? Lugar de matanza donde se ofrecen, ¿qué? Sacrificios. Sobre el altar se ofrecen los sacrificios. Pues ¿sabes qué, mi amado? El altar también somos nosotros. Tú eres un altar. A ver, grite fuerte, mi vida es un altar. ¿Verdad? Lo dijimos antes en 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea, tu llamado es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ese altar, digamos, se puede decir, cuando tú alabas a Dios, ¿de dónde tiene que salir ese sacrificio? De tu corazón.
Cuando tú ofrendas, ¿de dónde sale el sacrificio? De tu corazón. Cuando tú predicas, ¿de dónde sale ese sacrificio? Porque la prédica es una ofrenda a Dios, ¿verdad? Cuando ganas alma, de tu corazón. Es decir, el altar está dentro de ti. Tú eres el altar. Grite fuerte, yo soy un altar. Entonces, es más, la Biblia dice, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, ¿no? Tenemos que presentar nuestros miembros, ¿no? Vamos a poner ya. Sacrificio vivo. Eso está en Romanos, ¿verdad? 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, no miembros, cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando se habla de mídeme el altar, está también Dios queriendo que Juan le diga a la iglesia, cuidado, los altares, los corazones van a ser medidos. Corazones limpios tienen que ser, corazones llenos del Espíritu Santo, corazones sinceros. Ese es un altar, corazones honestos, corazones donde se ofrezcan sacrificios agradables a Dios. Entonces, todo sale de nuestro corazón, todo sacrificio. Y luego dice, y a los que adoran en él, es decir, a nosotros una vez más. Entonces, templo habla de la iglesia en su conjunto. Altar habla del corazón, de nuestra vida interna, de la sinceridad de nuestra vida espiritual, de nuestras intenciones y motivaciones. Habla de ese lugar de la matanza, es decir, donde tú entregas todo a Dios. Y a los que adoran habla también ahora de nosotros como individuos. Porque Cristo dijo, a tales adoradores busca el Padre que le adoren, a todos los que le adoran, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, mide el templo y el altar y a los que adoran son diferentes formas de medir, ¿no? Como cuerpo, como vida interior y como personas, como adoradores. Gloria a Dios. Entonces, amados, ya sabemos entonces pues que este templo está compuesto por personas que son piedras vivas. ¿Ya? Número 1. Entonces ya tienen claro eso, ¿correcto? Ahora, versículo 2. Mira lo que dice acá. Y estos de acá, que te voy a decir ahora, es para corroborar lo que hablamos el jueves pasado. Versículo 2 es lo mismo que hemos visto el jueves pasado. Vas a ver tú. Entonces le dice Apocalipsis 11:2, ¿verdad? Estamos en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Ya, Apocalipsis 11:2. ¿Qué dice? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Mira, acá hay mucha revelación sobre lo que va a pasar ahora con la religión judía. Cuando vimos en el versículo 1, mide el templo, el altar y los que adoran en él, va a ser una medición divina que va a haber en los tiempos finales, una preparación de la iglesia, es lo que va a pasar, previo, escúcheme bien, al avivamiento más grande que va a haber en la historia de la humanidad. O sea, el versículo 1, Apocalipsis 11:1, escúchale bien, es el preludio, el preámbulo para el avivamiento más glorioso, más potente, más grande. O sea, va a ser un avivamiento, hermano, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Lo que van a ver nuestros ojos, si Dios nos concede llegar vivos a ese día, va a ser la cosa más gloriosa, potente, grande. Por eso te decía, tú tranquilo, los tiempos se ponen difíciles. ¿Qué dice la Biblia? Porque la tierra se llenará ¿de qué? Se llenará de tinieblas, ¿verdad? Te lo voy a leer en Isaías, ¿ya? La tierra sería de oscuridad, creo que dice, ¿no? Oscuridad. He puesto tinieblas. La tierra se llenará de oscuridad, tampoco. Pero estoy poniendo mal una palabra seguramente. Ya, lo había puesto de otra forma, ¿no? Isaías 62. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra
y oscuridad a las naciones. Mira que tierra y naciones es lo mismo. Las naciones, está hablando del mundo entero. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Bendito sea Cristo. Entonces, sí, el mundo se va a llenar de oscuridad, muerte, pestes, miseria, odio, va a ser terrible, pero sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. O sea, van a ver la gloria de Dios en nosotros. ¿Usted sabe lo que es eso? Va a ser maravilloso, va a ser portentoso. Por eso te digo, esta medición de la iglesia es el preludio al avivamiento más glorioso, hermano. Más grande que lo que pasó en el libro de Hechos, va a ser mucho más grande, más potente. Es decir, va a ser algo que ojo no vio ni oído yo. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces, ahora eso es lo que va a pasar con el pacto de la sangre de Cristo. Avivamiento, gloria, medición. Dios va a confirmar una estatura espiritual a los adoradores. Ahora, ¿qué va a pasar con el pacto de la ley de Moisés? Porque ustedes saben que ahorita Israel todavía está en el pacto de Moisés, que obviamente es un pacto que ya Dios desechó. Dice, yo ya me desentenderé de ese pacto. Ya Dios desechó ese pacto. Y escúcheme bien, el pacto de Moisés, en días de Pablo incluso, Pablo dijo que ese era un pacto de muerte, pacto de condenación. Y que nosotros es un pacto glorioso, que mucho más abundará en gloria el ministerio del Espíritu. Entonces, ahorita, ¿quién está en control de ese pacto de Moisés? Me refiero a la religión judía, no a la palabra, sino a la palabra de Dios, sino ¿quién está en control de la religión judía? Satanás. Mire, escúchame bien, yo bendigo al pueblo de Israel porque son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendigo a la nación de Israel, bendigo sus ciudades. Todos los días oro por Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, por todos los asentamientos hebreos, judíos. Todos los días yo ruego por la paz de Jerusalén, hermano. Eso dice la Biblia, hay que orar. Sin embargo, la religión judía, tal y como hoy está en manos de Satanás. Es por eso que los judíos no dejan que nadie predique en Israel. Es por eso que los judíos odian a Jesús. Es por eso que cuando usted quiere hablar de Jesús en Israel, a usted le hacen violencia. Entonces, lamentablemente, el pueblo judío, aunque es amado, dice, por causa de los padres, momentáneamente ha sido apartado del favor de Dios. Aunque Dios está con ellos en muchos sentidos, sin embargo, espiritualmente ellos están extraviados, están muertos espiritualmente, excepto los pocos judíos que están aceptando a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 2 habla ahora de ese pacto de Moisés. ¿A qué se refiere? Mira, vamos a analizar. Pero el patio que está fuera del templo, el patio. ¿Qué dijimos que era el patio? Era el lugar donde los laicos, los no sacerdotes levantaban sus manos a orar. Cuando dentro del templo se hacían los sacrificios, afuera los judíos se quedaban en el patio, no podían entrar. Estaba prohibido, ¿verdad? Ese patio, es decir, el pacto de Moisés, quiere decir el pacto de la ley, es decir, la gente que no puede entrar al patio de los sacerdotes, gloria a Dios, ¿cuántos acá son sacerdotes? No, somos una nación de sacerdotes. Ahorita nosotros los hijos de Dios podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Nos metemos, si queremos, las 24 horas del día, entramos y salimos al lugar santísimo cuantas veces sea necesario. Y si estamos orando sin cesar, vivimos dentro del lugar santísimo. Gloria a Dios. No tenemos que ser sumos sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote hoy es Cristo, que entró una vez para siempre, rasgó el velo. ¿Se acuerdan cuando Él muere? Se rasga el velo y se parte en dos, dando a entender que se había abierto el paso, la entrada al lugar santísimo. Es decir, hermano, nosotros somos del altar para adentro, los cristianos. Mide el templo, el altar y a los que adoran. Pero el patio, o sea, la ley de Moisés, a los que profesan la religión de Moisés, la religión del Antiguo Testamento, a esos, déjalo aparte, no los midas. Como sabes que ahorita no me interesa qué pasa con ellos. No los midas,
porque ha sido entregado a los gentiles. Este va a ser un juicio de los tiempos finales para Israel. Ha sido entregado a los gentiles. ¿Y qué? Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora, dice que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Grábese bien esto. ¿Qué van a hacer los gentiles? Van a hollar, van a pisotear, es decir, van a entrar a la ciudad santa, Jerusalén, la van a conquistar 42 meses. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que vimos el jueves pasado? Que Satanás persiguió a la mujer y se le dio las alas de la gran águila para que vuele a un lugar que tiene preparado en el desierto para que allí la sustenten por tiempo, si la mitad de un tiempo, 42 meses. Ahora, entonces, en este patio interior, este patio que está fuera del templo, podían entrar los peregrinos, ¿verdad? Hasta gentiles que se habían convertido al judaísmo, los judíos que venían de otros países, ¿verdad? Podían entrar todos los fieles de la religión judía. Pero al santuario, que está cruzando esa puerta del patio de los sacerdotes para adentro, solo los sacerdotes, ¿no? A veces entraba Salomón, David, algunos reyes en el tabernáculo. Gloria a Dios. Ahora, esto se confirma. Mira, Lucas capítulo 1, versículo 9. ¿Se acuerdan de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Lucas 1, 9 y 10, vayan buscando. ¿Se acuerdan cuando a Zacarías le toca por suerte ministrar y entrar al lugar santo? Porque Zacarías, el papá de Juan, era sacerdote, no era sumo sacerdote, sino solamente era un sacerdote, ¿verdad? Arónico. Lucas 1, 9 y 10. Entonces, hablando de Zacarías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. O sea, a Zacarías le tocó en suerte ofrecer el incienso ¿dónde? En el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en la primera sala que estaba antes del lugar santísimo, ¿ya? Entonces, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Al lugar santo entró. Y miren el 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el pueblo se quedaba fuera orando. ¿Dónde? En el patio exterior. Por eso Dios le dice a Juan, pero el patio que está fuera del templo, o sea, la religión judía no me la toques. El pacto de antiguo, los que han querido seguir viviendo, no me los toques, porque Jerusalén ha sido entregada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Ya? Y repito, 42 meses por 30 días son 1260 días, 3 años y medio, o tiempo, si la mitad de un tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos ya van agarrando lo que aquí el siervo está compartiendo? Entonces, ese es el patio, los que todavía viven o quieren vivir en el pacto de Moisés. Entonces, los judíos van a pasar una última tribulación que va a durar 42 meses. Después de esos 42 meses se van a convertir muchos de ellos, los 144,000. Entonces, déjalo aparte, como si sabes que ahorita no hay nada que medir ahí. No los midas, a ellos no. Ha sido entregada Jerusalén a los gentiles y va a ser un juicio de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan la clase pasada en Apocalipsis 12:5? Mire lo que dije. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso ya lo vimos el jueves pasado. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Se da cuenta? La mujer huyó. ¿Por qué? Porque Jerusalén va a ser hollada, pues va a ser atacada por ejércitos, va a ser pisoteada, y la mujer, Israel, va a huir al desierto. Ya no va a estar en Jerusalén, porque Jerusalén va a ser hollada 42 meses o 1260 días, mientras el pueblo huye a algún desierto que no se sabe cuál será. También esto está narrado en Apocalipsis 12, 13 y 14. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Mira, lo mismo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, ¿verdad? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto,
a su lugar, donde es, nuevamente dice, sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso quiere decir que Apocalipsis 12, versículos 3 y 14, Apocalipsis 12, 5 y 6, y Apocalipsis 11, versículo 2, es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Dios lo dice de diversas maneras y nos dice qué va a pasar. Acá Dios nos está revelando qué va a pasar con Jerusalén. Aunque quizá aquí Jerusalén represente a la religión judía. Quizá no se dé de manera literal, aunque lo más probable es que sí sea literal, que Jerusalén sea hollada, porque el dragón va a intentar destruir a la mujer, pero a la mujer se le dará las alas del águila y huirá, persecución judía, ¿no? A los judíos, por 42 meses o 1260 días, o tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, ¿verdad? 42 meses para todos los matemáticos son 3 años, son 3 por 12, 36, 3 años, más 6, 42, 3 años y medio, ¿entienden? Gloria a Dios. Bendito sea la gloria de Jesús. Entonces aquí Dios, y esto hermano que te estoy compartiendo el día de hoy, es un preámbulo para el próximo jueves, porque el próximo jueves vamos a hablar cómo es que concluye esta persecución contra los judíos y cómo comienza la persecución contra la iglesia, porque de eso estamos hablando, ¿se acuerdan? Pero antes es necesario que sea predicado el evangelio a todas las naciones. Entonces, primero se predica el evangelio a las naciones y comienza la persecución al pueblo judío, al pueblo cristiano, por favor, perdón. Entonces, aquí lo tenemos claro, amados hermanos, cómo el Señor nos está revelando también, que esta persecución contra el pueblo judío va a durar 3 años y medio o 42 meses o tiempos en la mitad de un tiempo. Y mira lo que dice el 11:17, Apocalipsis 11:17, cuando el dragón va y persigue a la mujer, ¿no? A Israel durante 42 meses. Entonces el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, versículo 17, 12:17. Se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, acá nos dice claramente que como el diablo, Satanás, la serpiente, no pudo hacerle nada a Israel en realidad al final, trató 42 meses de destruir el pueblo de Israel, pero estaba lleno de ira. ¿Y a quién fue a hacer guerra ahora? Al resto de la descendencia. Fue a hacer guerra, grite fuerte, guerra contra el pueblo de Dios, guerra. Eso es lo que va a hacer Satanás. ¿Y a quién va a usar Satanás en los tiempos finales para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella? Apocalipsis 12:17. A los que, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, al nuevo pacto. Gloria al nombre de Jesús, hermano. Aquí nos vamos a quedar el día de hoy. El amor y la gracia de Cristo sea con todos ustedes. Escuchen bien este pasaje, porque el próximo jueves, lo que vamos a estudiar es acerca del más grande avivamiento de todos los tiempos, profetizado por Dios, y lo vamos a estudiar el próximo jueves. Y después de ese gran avivamiento es que va a venir la gran persecución y última persecución antes del rapto. Así es la historia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a orar. Escuche este mensaje varias veces hasta que logre usted conectar e internalice esto, porque para algunas personas será un poco difícil comprenderlo. Se va a usted a dar cuenta que realmente cuando uno lee bien con la ayuda del Espíritu Santo, estas cosas están claritas, no hay confusión. ¿Se dan cuenta? Lo que es Israel, lo que es la iglesia, es importante para el próximo jueves. Entonces, el próximo jueves vamos a hablar, repito, del gran avivamiento que viene y de la última y gran persecución que también viene. Entonces, en estos próximos jueves vamos a estar tratando sobre esto, cuánto podría durar la persecución. Vamos a hablar del arrebatamiento, cómo es que va a ser, cómo es el tema de las trompetas,
Todo eso lo vamos a estudiar para seguir avanzando con el Evangelio de San Marcos, porque no se olvide que ahorita lo que estamos haciendo es explicar el Evangelio de San Marcos. Oremos. Oh sí, Padre, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos has revelado con toda claridad, Jesús amado, lo que se viene. Se viene un tiempo de grande tribulación para el pueblo de Israel. Y se viene un tiempo, Señor, de gran estatura espiritual para el pueblo de Dios. Rogamos en el nombre de Cristo ahora, tú, Padre eterno, derrama tu Espíritu Santo, derrama tu gloria sobre tu iglesia. Prepáranos para lo que viene, Jesús. Llénanos del Espíritu Santo y fuego. Bautízanos. Activa, Dios, el fruto del Espíritu en nosotros. Llénanos del Espíritu Santo para andar como Cristo anduvo, para andar fructíferos como Cristo. Llénanos con el Espíritu Santo para ser pescadores de hombres, ganadores de almas, para ser ministros, Señor, competentes. Llénanos para que andemos en esa victoria y esa santidad para la cual tú has planeado para tu iglesia. Llénanos, Padre, con tu Espíritu Santo, Cristo de la gloria, para caminar en victoria, porque nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. Y llénanos, Padre, porque somos polvo y ceniza, somos ciegos, somos ignorantes. Llénanos de tu gloria y de tu gracia, Cristo, Padre eterno, y prepáranos para aquellos tiempos tan tremendos que vienen. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Jesús rogamos que ahora tú nos confirmes esta enseñanza que le hemos dado en el temor y la reverencia de Dios. Gracias porque en estos tiempos finales tu iglesia vamos a ser medidos en nuestra vida espiritual, en nuestro nivel de madurez, porque vamos a entrar a una etapa gloriosa, Padre, una etapa grandiosa, gloriosa y maravillosa. Y desde ya, Cristo de la gloria, te rogamos por Jerusalén, Haifa, Tel Aviv, por Ashkelón y por todas las ciudades hebreas, que derrame tu Espíritu Santo para salvación del pueblo judío. Destruye esos grupos terroristas, Hamas y Hezbollah, destruye sus arsenales, arruina y anula y bloquea todo intento terrorista de los musulmanes de querer, Padre bendito Dios, hacer daño al pueblo hebreo. Bendecimos a Israel, a Haifa, a Tel Aviv, a Jerusalén, y te damos gracias. Bendecimos a tu pueblo, a los hijos de Abraham, y bendecimos a tu iglesia amada en toda la tierra, porque aquí la tierra se llenará de tinieblas, mas sobre ti amanecerá Jehová, dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra gloriosa, que tu pueblo la asimile, la internalice y la reciba. Oramos con acción de gracias en el poderoso nombre de Cristo, y todos decimos amén y amén y amén. Gloria al nombre de Jesús, pueblo de Dios. Nos vemos entonces, amados, este domingo a las 5 en punto. Llegue 5 en punto. Mira que el Señor te está esperando. Demuéstrale que le amas, hermano. Llega puntual a adorar a Dios. No te demores. Llega, honra a Dios con tu puntualidad. ¿Ok? Lucas 5:40, ya conocen todos. Pasen la voz a los hermanos que no están congregando por alguna razón. Motívenlos, hermano. Es importante que el pueblo de Dios se levante. Gloria a Dios. Ahí nos vemos este domingo. La gracia y el amor de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén.